Ya podemos. Invitamos nuevamente a María Julia Bartomeu a, a nuestras reuniones, por lo cual le agradecemos mucho. Tuvimos una reunión anterior con ella el 24 de agosto de este año sobre un tema muy actual todavía, por lo menos para nosotros los argentinos. El tema era algunas reflexiones sobre el insolidario grito de libertad y mis derechos. María Julia es doctora en filosofía, ha sido profesora de ética en la Universidad Nacional de La Plata, ha sido docente también en varias universidades nacionales, también en la Universidad de la República de Montevideo y en España. Y es asesora de dos revistas muy interesantes que tratan sobre el tema justamente de salud. Una es la revista de la Asociación de Acceso Justo a los Medicamentos, y la otra es la revista Sin Permiso, que vale la pena consultar por sus artículos. Hoy el tema al cual se va a referir María Julia va a ser la bioética globalizada, retrospectiva y perspectiva, también de mucha actualidad para todos nosotros, ¿no? Bueno, María Julia, te escuchamos. Muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones. Bueno, muchas gracias por volverme a invitar y tener ganas de volver a escucharme. Para mí ha sido un placer, yo se lo he comentado a Juan, que es con el que más correo tengo, que me encantó participar con ustedes en todas las charlas, además de aprender mucho de cosas teóricas o de sus prácticas. Aprendí mucho de lo que es un grupo de gente trabajando, y médicos en general, solidarios, amigos, comprometidos, luchadores. No es común en mi ambiente, no es común en la filosofía. Hay muchos egos, poco encuentro así, y realmente me sentí muy, como dicen los mexicanos, apapachada por todos ustedes, y se los agradezco. Cuando me invitaron, yo dije, bueno, quizás yo podría hablar de mi experiencia, o sea, yo voy a hablar un poco de cómo yo transité la bioética, porque casi como que la vi nacer, no tanto, porque nació un poco antes de que yo ya empezara a hacer bioética, pero casi, sobre todo cuando llegó a Argentina. Y entonces solo les voy a contar algunas de las cosas que yo, desde mi punto de vista filosófico, teórico, pero también práctico, porque transité por varios comités de ética, sobre todo en mi ciudad natal, en La Plata. Yo hace solo 20 años que vivo en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo la veo yo? Y por eso puse bioética globalizada, retrospectiva y perspectiva. Porque voy a contarles cómo veo yo que nació, cómo veo yo que discurrió, o cuáles son lo que yo considero que son etapas que son un corte en la disciplina. Insisto, yo voy a hablar de la disciplina, y creo y estoy convencida, al menos en Argentina, no puedo opinar de otros lugares, que lo más interesante que produjo la bioética son los comités de ética. ¿Por qué? Porque en un momento en que estábamos volviendo a la democracia, fue una forma de ejercicio deliberativo, de traer de sentarnos juntos varios en las instituciones, en general en las instituciones públicas, que donde yo participé, y deliberar sobre muchos problemas de la práctica médica, pero no solo de la práctica médica, porque todo eso llevaba a reflexionar sobre justicia en salud, etcétera, etcétera. Entonces, la bioética es un invento anglosajón como disciplina, insisto, siempre voy a hablar como disciplina, es un invento anglosajón que nació como movimientos de reivindicación de derechos en la época de los 60, 70,
sobre todo en Estados Unidos y en Europa también, pero creo que la mayor fuerza y el mayor empuje, si estoy equivocada me corrigen, la tuvo la bioética desde los Estados Unidos. Y de hecho el paradigma bioético que se impuso y que hasta hoy, creo yo, es el vigente, es el paradigma original de la bioética, lo que se llamó el modelo de Georgetown, el famoso libro de Bisham y Childress sobre los principios de la bioética, que pasaron a ser algo así como los requisitos o los principios básicos del quehacer bioético dentro de las instituciones o para reflexionar sobre las instituciones. Cuando llegaron, cuando este libro llegó a Argentina, cuando se tradujo, cuando se empezó a leer, cuando empezaron los cursos de bioética, cuando se organizaron, se empezaron a organizar, por ejemplo, yo fui varios años profesora de la maestría de bioética de la Universidad de Buenos Aires, que ahora ya creo no existe más. En realidad era el modelo, por decirlo de alguna manera, imperante. O sea, quien hacía bioética tomaba los 4 principios. A veces digamos, los relataba de manera distinta, agregaba unas cosas, ponía otras, pero lo cierto es que los principios fueron la forma de ver los problemas en función, o sea, fueron como los anteojos que se puso la disciplina para enfocar los problemas de la práctica médica. O sea, la bioética, y cuando llegó a Argentina, y en esto en general a Latinoamérica, porque también he dado cursos en distintos lugares de Latinoamérica de bioética, esto se consideraba como la ética aplicada, o sea, la bioética como ética aplicada, como una forma de hacer ética política, entre muchas comillas, ¿no es cierto?, de intervenir en las instituciones en este caso de salud, pero una forma de hacer una ética institucional y política, y así es como nació, pero además cuando llegó, por ejemplo, a Argentina, recuerdo muy bien, porque, o sea, yo le puedo contar muchas anécdotas porque la vi, o sea, cuando yo estuve con ambos, Bisham y Childress, en un congreso que fui a Miami de bioética, recuerdo discutiendo sobre el tema de si los principios se aplicaban o no se aplicaban en un contexto de ética pública como es la Argentina, o como son varios, como es Europa, como algunos países de Europa, etc. Pero cuando esto llegó a la Argentina, en los 80, cuando esta bioética académica llegó a la Argentina, era un momento de vuelta a la democracia, era un momento de reforma constitucional, y fue el momento en que se incorporó el derecho a la salud, en el sentido de un derecho a la salud, ese derecho a la salud que ahora ya no tenemos, el derecho al nivel más alto de salud para todos, alma ata, las definiciones de salud que ahora hemos perdido y que cada día son más restringidas, etcétera, que se incorporó en general en todas las constituciones de América Latina. Entonces eso fue una gran conquista y se empezó a reflexionar y pensar en la bioética en función de esa gran conquista. Yo creo que esa primera etapa o ese primer aluvión de bioética fue muy importante en muchos sentidos. Por otro lado, claro, estaban los casos de Karen Kindland, de Baby Doe, todos los casos paradigmáticos de la bioética, que daban lugar a la aparición de lo que se llamaban los dilemas. Los dilemas, si autonomía, si beneficencia, si no beneficencia, si justicia, etc. Toda esta primera etapa tuvo, para mi modo de ver, insisto, algo que fue lo más importante de lo que pasó en general, y sobre todo, por lo que yo conozco, en América Latina y en Argentina, la incorporación entonces de los comités de bioética como
como forma de deliberación transdisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar. Los epistemólogos discuten si una cosa es lo mismo, etcétera, no nos vamos a meter en eso, simplemente un diálogo entre disciplinas. Uno de los graves problemas que yo vi desde el principio, y una de las cosas que me alejó en general de los comités de ética en Argentina, es que se consideraba que era necesario tener un cura en los comités de bioética, o sea, que se consideraba imprescindible que estuviera la voz de la iglesia, etcétera. Y como hay una iglesia oficial casi en varios de los países de América Latina, en general era la iglesia preponderante o algunos de los otros, etcétera. Entonces, esa fue una de las cosas que me sorprendió de entrada, y eso es una de las cosas que les quiero preguntar a los que están en comités de bioética. ¿Sigue siendo así? ¿En Argentina sigue siendo imprescindible que esté la voz de la Iglesia en una disciplina que debería ser totalmente neutra respecto, no solo respecto de esa religión que parece ser la religión especial, sino en general de todas las religiones? ¿Es necesario siempre preguntar ante algo la voz de la Iglesia, o eso no debería ser así? Eso fue una de las cosas que me sorprendió de entrada y que discutí de entrada en los comités de bioética. Los temas básicos, eutanasia, aborto, fecundación asistida, el tema de Baby Doe, por ejemplo, fue uno de los temas importantes por el tema de la discriminación por un bebé con malformaciones, etcétera, etcétera. Y entonces entran a jugar los principios. ¿Cuál es el problema que yo vi siempre y sigo viendo cuando veo que se hace la bioética tomando los principios de Georgetown, ¿no? O sea, el problema que veo es que es una teoría que no es teoría. Esto es, cuando uno dice que hay 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, y que no hay un orden entre los principios. Esto es, por ejemplo, se me ocurriría pensar que, bueno, que el principio básico de una institución que tiene que ver con la salud, y siendo que la salud es un derecho, debería ser el de justicia, y todos los demás deberían estar relacionados al principio de justicia. Por ejemplo, o ¿por qué se le da tanta importancia a la autonomía, siendo que no se la define del todo a la autonomía en el sentido de que solamente se toma un criterio, bueno, si la persona es capaz de decidir en ese momento sobre alternativas, etcétera, pero no se toma en cuenta la historia de las alternativas que esa persona no pudo decidir. Entonces, en general, en los hospitales y también en las clínicas privadas, etcétera, el individuo que llega no es un individuo autónomo de acuerdo a la historia de sus decisiones respecto de temas que hacen a la salud, que hacen a estar o no estar sano o enfermo, como son haber tenido una vida laboral más o menos digna, haber tenido una buena nutrición, haber podido tener elecciones de vida más o menos sanas, etc. Entonces, yo en ese momento escribí un artículo que no tengo idea si resistiría segunda lectura ahora, no, yo personalmente no lo volvería a leer, al mío, que se llamaba Ética aplicada y problemas de aplicación de la ética, el ejemplo de la bioética. Entonces ahí, este es un tema de la relación entre teoría y praxis, de la relación entre la práctica médica cotidiana de todos los días, de los médicos, etcétera, y la teoría. ¿Cuál debe ser? Porque esto es un viejísimo tema de la filosofía, que ya Aristóteles, Platón, etcétera, se preguntaban, bueno, ¿cuál tenía que ser la relación entre teoría y praxis?
Y están los dos polos, o sea, están los polos que dicen que, bueno, que el problema es que la teoría nunca se aplica a la práctica. O sea que cuando estamos pensando en la autonomía, cuando estamos pensando en la beneficencia, etcétera, estamos pensando en conceptos normativos que es muy difícil aplicar a la praxis. Y si encima lo que hacemos es hacer jugar a los principios, porque yo sentía que hacíamos jugar a los principios. Bueno, no nos olvidemos de la autonomía, no nos olvidemos de la beneficencia, recordemos la no maleficencia y obviamente también la justicia. Entonces, era una teoría muy endeble para lograr resolver problemas de la práctica. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, y muchas de esas cosas las saben seguro mejor ustedes que yo, está el tema de que se toman teorías y se intentan aplicarlas a la praxis sin tener en cuenta cuál es el diseño institucional, o sea, cuáles son las instituciones en las cuales se está pensando los problemas bioéticos. Con eso me refiero a qué cosa. El modelo de bioética de Georgetown es un modelo para la medicina privada, la medicina de Estados Unidos, que después se exportó a otros lugares, pero que nació como un modelo, en realidad, como a mí me dijo una vez muy claramente un bioeticista, que supongo que ya estará muerto, porque en ese momento era grande, que se llamaba Sass, que había inventado un manual chiquitito que me lo mostraba, se lo ponía en el bolsillo y se lo sacaba, y que decía que el médico tenía que tener el manual de bioética en el bolsillo y que lo que tenía que hacer la bioética simplemente era resolver casos y dárselos a los médicos, bueno, Karen Kindan, el otro, etc. Lo que él me contaba, lo que me contaba Sass, era que desde que en Estados Unidos se habían puesto en práctica los comités de bioética, que estaban muy regulados y que había una ley, no sé si nacional, pero sí de estados, etc., habían bajado los juicios por mala praxis. De ahí el tema del consentimiento informado como casi, ¿no? Como casi un paso más legal que uno firma antes de que someterse a una praxis. No digo que todos lo hagan así, digo que es la mayor parte de las veces que es así, y supongo que ustedes tendrán experiencia para contar. Personalmente, por ejemplo, no es porque tenga que haber firmado, bueno, sí, algunos consentimientos firmé, pero hay una cosa que me sorprende mucho, y es que este tema de las directivas avanzadas o el testamento vital, o no sé cómo se llama ahora, pero que está reglamentado en Argentina, prácticamente no lo conoce nadie. La gente de mi edad que está aquí, que yo conozco, etcétera, les pregunto si firmaron el testamento vital y no saben de qué se trata y no son tontos. Y yo se lo tuve que pedir a mi médico, le dije, ¿ustedes no tienen eso? Sí, me dijo el médico, lo que pasa es que a mí me da no sé qué entregarlo, yo soy médico clínica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pareció a mí del modelo bioético imperante, que es el que en algún sentido triunfó, ¿no? Es que no hay teoría, es una teoría muy débil, son principios orientativos, y no estoy segura de que le hayan aportado demasiado a la ética médica, mucho a la ética médica, más que ciertas definiciones de conceptos, ciertas aclaraciones de qué es la autonomía, qué es la beneficencia, qué es la no maleficencia, qué filósofos hablaron de eso, etc. No estoy tan segura, y se los estoy preguntando, ¿no? Como verán, esto es más preguntarles a ustedes que decirles algo yo. ¿Y qué me ocurrió decididamente con esta primera etapa de la bioética? ¿Cómo se enfoca el tema de la justicia? Yo
siempre digo, cuando hablo con gente que está en comités de ética, etcétera, que en realidad más que de justicia como principio en el comité de ética, otra cosa es si uno es ministro de Salud o director del hospital, etcétera, pero cuando uno está en el comité de ética y no tiene capacidad de decir asignación de recursos, ni pelear los recursos ante el ministerio, etcétera, en realidad lo que uno está haciendo es equidad, pero no justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre la justicia y la equidad? Bueno, los que hicieron el curso conmigo, creo que ya que di este año en el CIF ya lo saben, o sea, la equidad, muchas veces se habla de justicia y equidad. Ahora, en pandemia, todo el tiempo se habló mucho de equidad, etc. Pero si nosotros vemos el concepto, la equidad es aquello que se hace cuando o bien la ley produce una injusticia cuando se aplica un caso, o bien cuando la ley es injusta y lo que se trata es de remediar una ley que es injusta. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que en realidad la justicia del modelo de Georgetown y del modelo principista, en realidad era una forma de administrar recursos escasos, que obviamente siempre son escasos, y que obviamente la medicina es una actividad que produce y demanda muchísimos recursos, no solo los enfermos, también las medicinas, y ni se sabe los laboratorios médicos, etc. Entonces, no solo, entonces lo que ocurre es que no estamos hablando de justicia, estamos hablando de cómo asignar mejor los recursos que son escasos. Esto se vio muy bien, y creo que en Argentina hubo un buen nivel de discusión con el tema de la pandemia y a quién ponemos en el respirador, y etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, participé en varias discusiones que organizó CONICET, en donde realmente hay gente, sobre todo en los hospitales públicos, que trabajó muy bien el tema, que trató de hacer, se armaron ciertos criterios de a quién poner el respirador o a quién suspender el tratamiento, etcétera, que me parece que se avanzó bastante. Pero en realidad eso está ligado a una praxis concreta y por lo general, a ver, bueno, los recursos no alcanzan, ¿cómo hacemos? ¿A quién salvamos? ¿A quién tratamos? ¿A quién ponemos el respirador? Etcétera. Esto es un punto importantísimo que hace mucho a la práctica bioética, sobre todo de los médicos, en la vida diaria, pero que la bioética como disciplina debió haber complementado con una seria discusión sobre justicia en salud. ¿Qué quiero decir? ¿La salud es un derecho? ¿El medicamento es una mercancía? ¿La salud debe ser pública o la salud privada? Podemos hablar también de justicia, de justicia cuando la salud depende de la capacidad de pago de cada cual, que entonces el que paga el plan más alto tiene unas cosas, el otro menos, etc. Entonces yo creo que en ese plano hubo poca discusión sobre, bueno, qué es la justicia en salud, que la bioética sobre eso está en deuda como disciplina, insisto. En Estados Unidos eso nació con toda la discusión sobre el plan Clinton, sobre Medicare, Medicaid, etc. Hubo gente que escribió textos sobre justicia en salud, como Norman Daniels, que fue un discípulo de John Rawls. Entonces escribió un libro de justicia en salud que es muy interesante, es un hombre que realmente sabe mucho de economía, ¿no? De la salud, etc. Y en nuestro medio hubo discusiones, sí, hubo discusiones sobre el tema, inclusive
sobre todo el grupo de Brasil, Garrafa, etcétera, cuando hablan de la bioética de la intervención, en realidad el tema es más político que el mero tema de la relación médico-paciente, etcétera. Entonces esto, como primera etapa de la bioética, creo que lo mejor que quedó de todo esto, insisto, son los comités de ética, y muy especialmente los que funcionan en instituciones públicas de nuestro país. Realmente no puedo opinar en general, no puedo opinar de lo que ocurre en otros lugares, porque si bien he vivido bastante en España, pero ya no haciendo bioética, o sea, que es un ámbito que no conozco. Hubo un segundo momento de la bioética en donde, en algún sentido, la bioética se politizó. ¿Qué quiero decir con se politizó? Se convirtió en algo que comenzó a hablar no ya de derechos, deberes de relación médico-paciente a manera individual a institucional, sino ver las cosas desde un punto de vista más amplio, desde un punto de vista, y ahí sí globalizado, que fue la existencia del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano marcó en la disciplina académica un punto de inflexión, por distintas razones. En primer lugar, porque fue un proyecto que involucró prácticamente a la humanidad en su conjunto, por activo o por pasivo. Porque se trata de la posibilidad de transformaciones a nivel genético, a nivel enfermedades, a nivel tratamiento, etcétera, que pueden tener consecuencias en general para la humanidad en su conjunto. Y la contrapartida de eso fue que el proyecto Genoma Humano tuvo una financiación para la bioética siempre en un porcentaje de del dinero que financiaba al proyecto en el ámbito médico, o sea, muy alta financiación. Ahí estuvo otro bioeticista, un bioeticista que también yo conocí, norteamericano, Ronald Green, que es un hombre que hizo muy bien el tema en Estados Unidos, en donde, bueno, el proyecto Genoma Humano tuvo consecuencias, todos sabemos, y lo sabemos hoy cada vez más. Ayer justamente yo estaba en una reunión de la comisión de la revista del acceso justo a los medicamentos, que les recomiendo que revisen, porque yo acabo de entrar ahí y me invitaron, no sé por qué, porque en realidad son todos médicos y gente que hace muchos años que está trabajando en eso, pero las discusiones son muy buenas y los temas son muy necesitados de que todos opinemos, o sea, son temas que es necesario difundir, y les pido que si les interesan los temas difundan la revista, porque ahora nosotros queremos ampliarla a América Latina. No todos los países, algunos, estamos buscando ver cómo incorporar gente de Argentina, de Brasil, de Perú, etcétera. Ellos tienen algunos contactos con algunos países, pero es muy importante ese tema en este momento. Entonces, el proyecto Genoma Humano, en principio, parecía que iba a despertar a la bioética o sacar a la bioética de cosas más de medicina privada. Pero a mi modo de ver, tanto la capacidad que tienen las intervenciones genéticas en la salud humana, como las consecuencias buenas o malas de eso, etcétera, no han tenido tanta importancia para la bioética como aquellas también que están ligadas a la relación de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con prácticas médicas, todo lo que tiene que ver con consejo genético, y de nuevo acá el tema de, por ejemplo, en Argentina, el consejo genético en un país en donde en ese momento no había aborto, entonces un consejero genético le anuncia a la mujer que tiene un bebé, un feto con determinados problemas, pero
advierte que no hace abortos, por ejemplo, el objetor de conciencia, digamos, muchos de los problemas que tomó, insisto, la bioética como disciplina académica. Insisto, la bioética de Flaxo, que hay una revista en Flaxo, ese tipo, fueron más de éticas privadas individuales que de éticas políticas. Por supuesto que después vino el SIDA y ahí sí la bioética tomó partido, se politizó sobre todo con el tema de la medicina, las patentes, los genéricos, etc. Y por último, me gustaría hacer alguna reflexión sobre el papel de la bioética en pandemia. Estuve escuchando a Maglio, a quien respeto, la charla que les di a ustedes. Me pareció bien cuando habla de la bioética del cuidado, la bioética de la responsabilidad, etcétera, etcétera, en relación a la pandemia. Creo que hubo un muy buen trabajo hecho sobre cuidados paliativos, decisiones de tomar, etcétera, de la gente de cuidados paliativos de muchos hospitales, varios de ellos, en algunos de ellos yo estuve, yo hablo en general de La Plata porque es donde yo estuve en la época en que yo hacía bioética, vivía en La Plata, y obviamente también otros temas ligados al tratamiento médico en pandemia. Pero acá nuevamente yo creo que la bioética está en deuda, pero estamos a tiempo, y los que además de hacer la práctica bioética hacen reflexión teórica sobre la bioética, creo que hay algo muy importante que hacer, y es denunciar la injusticia. Por eso les pido que si pueden, entren en la revista del acceso justo a los medicamentos, porque ahí hemos publicado mucho sobre COVID, vacunas, etc., ¿no? Y creo que ahí la bioética, no solo de Argentina, sino mundial, tiene una tarea pendiente, y espero que pueda estar a la altura, en el sentido de que lo que ha pasado y lo que está pasando con las vacunas, la pandemia hoy, pandemia que obviamente no se ha terminado, es, como yo escribí en un artículo en la revista esta, es una barbarie. Realmente ni siquiera es solo injusticia, creo que podemos hablar de barbarie, porque el hecho de que los países ricos hablen del final de la pandemia, o el hecho de que se considere poder hablar del final de la pandemia cuando continentes enteros están sin vacunar, y no se van a vacunar posiblemente hasta el 23, si es que se vacunan alguna vez, eso realmente es inédito. Y yo creo que ha habido pocas voces desde la bioética que lo hayan denunciado. ¿Ha habido? Sí. Pero sobre todo, ¿qué digo con las denuncias? Sumarse a todas las campañas internacionales por el tema de levantar patentes, secretos comerciales, discutir ante la OMC el sistema de patentes de medicamentos, por qué el medicamento tiene que ser una mercancía, y fundamentalmente, y esto es lo que quizás más me ocupe o me preocupe últimamente, es por qué las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, ha sido absolutamente inoperante para tomar partido y hacer un reparto de las vacunas más equitativo, del papel que han tenido las multinacionales, algunos gobiernos, y en ese sentido yo creo que sobre todo todos aquellos que tenemos cierta edad y hemos sido siempre defensores de los derechos humanos, tenemos que tomarlo como bandera, porque lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo hoy
es terrible, porque además cuando vemos que en Europa sobran vacunas y sobran también energúmenos que no se quieren vacunar y que hacen todo tipo de cosas, etcétera, y continentes enteros no tienen vacunas, eso creo que es una de las cosas, una de las batallas que sería importante tomar, porque no es imposible, ¿no? Si no nos fue imposible jugar a los genocidas, ¿por qué nos va a ser imposible luchar en contra de la injusticia y luchar en contra de esta idea de que nada se puede, todo está en manos de los poderosos, etcétera? Los poderosos siempre estuvieron ahí y los derechos se conquistan en las luchas, y creo que en ese sentido, creo que la bioética en esta pandemia y en este momento, por supuesto, no todos, por supuesto, ha habido algunos intentos, por ejemplo, la UNESCO ha hecho algunas declaraciones, etcétera, pero no ha habido el movimiento mundial que tendría que haber habido en ningún sentido, ¿no? Pero además, la bioética, para mí, no ha estado a la altura. Con esto yo termino y quiero que me digan todo lo que ustedes piensan, porque esto es casi como una reflexión, como una confesión de alguien que estuve pensando esta semana, si hablar de cosas más teóricas, pero en definitiva me gustaba compartir con ustedes y ver si tenían una visión parecida, y bueno, y dije varias cosas y qué piensan de todas ellas. Muchas gracias. Bueno, me ha tocado a mí moderar la reunión y bueno, yo te agradezco muchísimo, María Julia, lo que has hecho, la crítica desde dentro y fuera, porque es una crítica desde dentro, pero también un poco desde la teoría, que sería el tema más filosófico, que los médicos estamos mucho más escasos, ¿no? Tú has hecho enmiendas varias, no has hecho una enmienda a la totalidad, pero has hecho muchas. Y hay mucho para comentar. Carlos Nava levantó la palabra, si quieres decir algo. Bueno, yo pedí la palabra, a ver, yo pedí la palabra de bocón que soy nada más, y en parte porque, bueno, te quería felicitar por la exposición, pero la exposición que has dado de bioética nos interpela a todos nosotros como médicos que hemos estado comprometidos con la justicia, con los derechos humanos, con la salud y con todo. Entonces digo que soy bocón porque salgo un poco a defender a los bioeticistas que están acá, que son varios, y que creo que es una lucha que tiene que dar toda la sociedad, todas las sociedades médicas, y también los bioeticistas que hacen bioética desde su lugar. Bueno, nada, eso nada más. Y muchísimas gracias, María Julia, por la zarandeada que nos diste. No, de ninguna manera mi idea es hablar mal de quienes hacen bioética. Yo estoy hablando de... Ya lo sé, pero es un cuestionamiento, yo creo que es un cuestionamiento a todos nosotros, a todos los que hemos estado comprometidos o estamos comprometidos con la salud pública, y me parece muy bien. Nada más. Sí, sí. Es una patada en el avispero. De todas maneras, hay un punto, María Julia, que es la parte de dentro de lo que es la medicina. Tú la crítica que haces es que la teoría es poca, pero la medicina cotidiana, la medicina de todos los días, tanto pública como privada, está muy privada de ética, de bioética o de conocimientos de quién es el otro, y venimos de una medicina en donde el médico era, digamos, como la palabra del médico era casi la palabra divina, ¿no? De ahí a la autonomía, el paso ha sido muy importante y ha habido mucho trabajo. Bueno, yo ya soy digamos, desde la vieja escuela hasta de los que aprendimos
de los que se dedican a bioética, muchísimo. Evidentemente, que se dedicaran a filosofía en los hospitales, igual había alguien en el comité, pero nos llegaba a los médicos normales, digamos, la avanzadilla eran los médicos que estaban más puestos de esto. El trabajo que han hecho es enorme y el trabajo por hacer es enorme. Pero yo, es verdad que siempre detecté el tema flaco de la justicia. Pero bueno, voy a dejar de hablar porque creo que hay algunas palabras pedidas y el tema de la justicia lo podemos retomar después. Daniel. Me preocupa mucho que estemos centrando en las vacunas como el gran fracaso ético y que no nos centremos en el tratamiento criminoso epidemiológico que esta pandemia ha tenido. Tenemos un tercio, casi la mitad del mundo, de los habitantes del mundo que casi no tienen COVID y casi no se mueren de COVID. Y tenemos una otra mitad muy occidental, donde no se hace tracking de casos, donde no se hace prácticamente todo lo que se sabe que se usa para controlar una epidemia. Y entonces nos peleamos porque hay muchas vacunas, si tienen muchas vacunas los países ricos, ¿y dónde está nuestra ética cuando no decimos que los países ricos están haciendo algo criminal, matando gente, en Estados Unidos 1 millón de personas? Y esta es la parte que a mí me preocupa de esta parte, digamos, de en qué se centra esto. O sea, hay una parte de la salud pública que, digamos, a nivel político, a nivel organizativo nacional y a nivel médico del ejercicio cotidiano, que está ausente, digamos, en esto que se plantea. O sea, estamos pensando más en quién se queda con las vacunas, quién no. ¿Viste? Los que se quedan con las vacunas, por ejemplo, en Alemania tienen 65.000 casos. Hoy, en Argentina, a lo mejor algunas cosas se están haciendo mejor epidemiológicamente y entonces hay muchos menos casos. Esta es la parte de la ética que me parece, de la bioética que me parece más central, que es digamos, el preocuparse por la justicia del hombre común en un modo amplio, no solo en quien hace algo que es reprensible. Sería los que se dedican a la salud pública, o el enfoque desde la salud pública, ¿no, Daniel? Bueno, Carlos Apesteguía pidió la No, palabra. perdón, ¿le puedo comentar Sí. algo? Perdón, sí. Sí, totalmente de acuerdo, tenés razón. Yo creo que lo que mostró la pandemia y las vacunas, etcétera, es como un iceberg, una punta que sale ahora y que nos dice, miren lo que está pasando, para ver qué pasa con los medicamentos, qué pasa con la salud, con la definición de salud, porque cada día, digamos, el concepto de la salud se rebaja más, qué pasa en general. O sea, en definitiva, salud pública a nivel nacional y también a nivel mundial, porque ya desgraciadamente con las reglas que hay, con medicamentos y tratamientos, etcétera, ya no es posible tener una mirada solo local, que por supuesto la mirada local es importante, ¿no? Pero las vacunas son uno de los temas de más. Pero sí, el tema es la justicia. Entonces, y por eso, y cuando... Juan, cuando yo digo que la teoría, que el problema de la teoría, o que los médicos, el problema es que no saben teoría, yo no estoy diciendo eso, los médicos no tienen por qué saber teoría. En todo caso, lo que habría que tener es una teoría que sirviera. Yo creo que esa teoría no sirve porque no tiene, en definitiva, a mi modo de ver, la justicia como punto central. O sea, vamos a discutir si la salud, vamos a suponer que la salud es un derecho, bueno, entonces veamos qué significa tal cosa, qué significa la autonomía de un paciente, hasta qué punto el paciente que quiere seguir viviendo una vida
de mantenimiento artificial, porque eso también existe, y sacarle recursos al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, sino, bueno, recursos, pero totalmente de acuerdo. Esto, el médico no tiene que saber, no tiene por qué saber teoría filosófica, el problema son los filósofos. Yo no estoy No, hablando mal de ustedes, yo estoy hablando mal de mis no, colegas no. y de mí misma también. No, perdona, María Julia, yo creo que te entendí y no me refería a que nosotros supiéramos filosofía, pero en el sentido de que tú nos interpelaste a todos, hiciste una serie de preguntas, ahora vamos a ver cómo nos vamos saliendo, pero esto que tú hiciste hoy es lo que nos hacíamos yo hablo de la práctica cotidiana, es decir, bueno, a ver, ante este caso, planteémonos los problemas éticos que puede haber, que eso no existía. Eso hay un momento en que no existe, bueno, no maleficencia, igual sí, primo no desde hace mucho, pero muchas otras, autonomía, beneficencia, justicia para mí es el tema clave, digamos difícil, pero porque excede al acto médico. Pero bueno, a ver, Carlos Apesteguía, que hable Carlos. Yo me salteé, Bueno, perdona, me salteé, María Julia, que tú contestaras y ahora... Estamos charlando, no importa. Sí, pero bueno, contesta tú primero. Otra cosa, que me pide que nos presentemos un poquito para que María Julia sepa desde dónde le hablan y quiénes somos, pero poca cosa. Bueno, gracias María Julia por tu lavada de cabeza que nos has hecho, con la cual puedo coincidir en algunos puntos y en algunos no tanto. Yo soy Carlos Apesteguía y integro comités de bioética hospitalarios aquí en Buenos Aires. A mí me parece que esa cuestión, vos lo dijiste al pasar, me parece que como una virtud de la bioética estaba en los comités. Y a mí me parece, yo coincido con eso, me parece que ese es el lugar desde donde estamos más cerca de los problemas del paciente y tenemos mayores posibilidades de ver los caminos de solución que se pueden plantear ante determinadas situaciones de un modo lo más justo posible. Si uno quiere seguir usando los principios de Georgetown, digamos, tendrá que tener en cuenta de que el de la justicia es el más difícil de aplicar en la práctica. Y siempre resulta el que está más alejado desde la práctica médica habitual, porque el principio de justicia va a tener más que ver con las decisiones sanitarias y de gobierno. De todos modos, Diego Gracia, que es un bioeticista español que ha tenido bastantes seguidores en Argentina, si bien es un principialista, él pone a los principios de justicia y de no maleficencia en un plano superior a los de beneficencia y autonomía, considerando de que las obligaciones para con la sociedad tienen preeminencia sobre los beneficios individuales a los que puede aspirar el sujeto, el paciente en este caso. Pero bueno, también tengamos en cuenta de que hubo un hecho que se planteó una visión alternativa a la de los principios de Georgetown y que puso en consideración el ingreso de los factores sociales y económicos y del derecho a la salud dentro de las
cuestiones que la bioética debía tratar. Si bien esta no es una resolución que sea mandatoria, sino que es una recomendación que la UNESCO puede emitir, digamos, es una cuestión que está presente y que, bueno, en este grupo tenemos a Eduardo del Cerro, que veo que ahí pide la palabra, y a Juancho Ferrería, y yo también integramos el nodo Buenos Aires del capítulo argentino de la Red Bioética que sigue esos lineamientos de la declaración de la UNESCO. También Nacho Maglio, de quien vos decías que habías encontrado conceptos respetables. Hay algunos hechos que por ahí no son muy conocidos, pero digamos unos meses después de comenzada la pandemia o de la llegada a Argentina de la pandemia, hubo una declaración de un conjunto de sociedades médicas en el sentido de cuestiones de bioética que la pandemia planteaba y de bueno, recomendaciones para el manejo de estos aspectos. Y consecuentemente a esto, el Ministerio de Salud convocó a bioeticistas de distintas orientaciones y constituyó un comité de bioética de un nombre muy largo y difícil que no me voy a acordar, pero es un comité que emitió declaraciones generales y recomendaciones dirigidas al ministerio mismo y a sus efectores. Y después de esa declaración original hubo 3 o 4 declaraciones más ante aspectos puntuales, cuestiones de la infodemia, por el manejo de la información, las cuestiones de las escuelas cuando se pusieron en discusión, etc. Es decir que seguramente es insuficiente, pero yo no creo que la bioética esté pasando por alto a las cuestiones que la pandemia nos ha traído, y me parece que seguramente con menos potencia de la que sería de desear, ha venido marcando puntos en estos aspectos. Bueno, por ahí habría alguna cosa más. Los curas en los comités hace mucho que no son obligatorios, Bueno. y me parece que no son la mayoría los comités que están integrados por sacerdotes. Y bueno, no sé, después me acordaré de alguna cosa más que has comentado. Gracias. Gracias, Carlos. Yo estoy de acuerdo con vos y repito, yo estaba hablando de la bioética como disciplina académica, o sea, lo que se produce, lo que se publica, los libros que se editan, etc. Estoy convencida de que se ha hecho mucho trabajo durante la pandemia por parte de bioeticistas, inclusive gente que yo conozco, que integra la comisión que se formó, y todo tipo de acciones políticas. Lo que yo digo es que todo ese tipo de acciones políticas que existen, pero por parte de bioeticistas individuales, etcétera, no se ha reflejado en la disciplina, en las publicaciones de la disciplina. O sea, eso es lo que digo, que tienen que poder penetrar más y mejor dentro del ámbito de la disciplina bioética. Por eso insistí mucho, yo no estoy hablando de las prácticas, me parece, conozco las normativas de la UNESCO, son avanzadas, son realmente otra forma de ver la bioética, una bioética más ligada a la salud pública y además a la justicia, obviamente, pero hay que, o sea, mi llamado es a que todos ustedes que hacen bioética desde la trinchera interpelen a la teoría y
y juntos, con los teóricos de la bioética, etcétera, puedan lograr que ante una situación como esta, que obviamente el tema no es solo la vacuna, porque mañana hablar una medicina será lo mismo, o ya la hay y cuesta fortunas, etcétera, puedan interpelarla. Yo estoy hablando entonces como disciplina. ¿Hay bioética en América Latina distintas? Sí. Fundamentalmente el grupo de Brasil y varias personas que hacen, bueno, los capítulos de distintos lugares de la UNESCO son interesantes. Pero a mí me parece que es necesario interpelar más a la bioética oficial, ustedes que hacen bioética en la trinchera. Eso es lo que yo quería decir, y por eso les insistí en que yo les iba a hablar desde ese punto de vista, que es desde donde yo la he transitado en general. He estado en comités de ética, etc., y yo sigo leyendo bioética, pero más desde la academia, porque no estoy en ninguna institución, participé en UNESCO, etc. Y a Diego Gracia sí que lo conozco también, y sé que él tiene una... Pero si bien él ordena distintos los principios, etc., creo que no hay que pegarse a los principios de Georgetown. O sea, hay que batallar mucho con la justicia, mucho más de lo que se ha batallado hasta ahora. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Eduardo. Sí, Juan, gracias. Siguiendo lo pedido Juan, la presentación para María Julia, ya le hizo en parte Carlos Pesteguía, estamos en el capítulo argentino de la bioética latinoamericana y del Caribe, y en particular estoy trabajando en el Comité de Ética del Hospital, que es el Durán de Buenos Aires. Me da la impresión cuando vemos estas cosas, esta presentación que hizo María Julia tan extensa, tan interesante y motivante, diría, ¿no?, que algo anda muy mal. Y algunas cosas parecen casi obvias que están mal, y otras no son tan evidentes. Y propongo como hipótesis, una de las muchas cosas que se pueden plantear, ¿no?, si no hay una contradicción entre nuestro lugar en la sociedad como médicos, en la mayor parte de nosotros, al reconocernos como beneficiarios de un sistema. Yo creo que claramente lo somos. Justamente el hecho de ser médicos es un privilegio, de alguna manera. Frente a una sociedad que profesa un cierto servilismo cultural, una epistemología prestada, que como decía el de Sousa Santos, ¿no?, la epistemología del norte estamos profesando, de manera bastante acrítica. En ese sentido quería referirme a lo que decía María Julia, que los médicos no tenemos que ser filósofos, no podemos ser filósofos. Evidentemente no, ya cada disciplina por separado no alcanza una vida para cultivarla, ¿no? Pero me parece que tenemos que intentar, por lo menos, un planteo reflexivo, profundo, filosófico, aunque no seamos filósofos, ¿no?, y ver qué pasa. Primero, es verdad que está esta contradicción entre lo que yo recibí de la sociedad y mi sumisión cultural a esta epistemología del norte. Y si es así, ¿no habría que buscar afanosamente un camino de liberación? Uso una terminología de los 70, hace 50 años, ¿no?, de Paulo Freire y muchos más. Un camino de liberación que racionalmente y afectivamente rompa efectivamente con esta dependencia cultural, que nos lleve a generar, otra vez vuelvo a de Sousa Santos, que nos lleve a generar una epistemología del sur, algo nuestro, algo propio, algo que responde a nuestras ideas y sentimientos y necesidades. Yo creo que tenemos que ir cultivando la gente que en el campo de la filosofía nos muestra cosas, como se señaló la corriente brasileña, sobre todo hoy en día, filósofos del siglo XX, como Levinas, a que habla de este salto imposible, digamos, hacia el otro. Y quiero acabar, por último, con mi amigo y maestro muy querido,
Paco, que decía, planteo la solidaridad no como la mejor opción, sino como la única opción. Sí, por supuesto que estamos muy ligados a la epistemología del norte, entre otras cosas porque ese norte nos educó, o sea, en nuestras carreras, en nuestro currículum, lo que leemos, etc. Pero en ese sentido yo creo que ya hay una construcción de una bioética desde el sur, por lo menos yo he leído cosas desde el sur, etc. No es que, solo sea desde el norte. Lo que yo planteo es que todavía estamos demasiado pegados a ciertos modelos que vienen desde el norte. Y aunque los critiquemos, nos cuesta abandonarlos. Que si son buenos no tenemos por qué abandonarlos, ¿no? ¿Por qué abandonar? Yo no digo que abandonemos la autonomía, pero digo que pensemos qué es ser autónomo cuando uno, por ejemplo, tomemos un caso, ¿qué es ser autónomo cuando uno toma una decisión que está en contra de la legalidad en términos de, por ejemplo, cuando uno decide que quiere que le practiquen eutanasia y eso está prohibido? ¿Cómo se ejerce la eutanasia? O suponiendo que es ser autónomo en un país en donde ahora, en este momento, es permitido el aborto, pero resulta que hay una gran cantidad de médicos que practican el contraaborto, que es la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, por eso es que yo digo que la mirada tiene que ser institucional y sobre todo local. Cómo son nuestros hospitales, qué tradición de hospital tenemos. Por supuesto que fue muy bueno, como dice Juan, superar el paternalismo médico, que todo lo sabía, aunque me temo que no está del todo superado en algunos aspectos, pero bueno, finalmente en la teoría sí, pero ¿qué es ser autónomo? ¿Qué es la beneficencia? Porque, ¿cómo definimos hacer el bien en la práctica médica? ¿Es conservar la vida a cualquier precio? ¿Es acortarla? O sea, eso de la beneficencia también es complicado. Tiene razón Diego Gracia, lo más fácil es no querer, no hacer el mal. Y ya se sabe que eso es más simple, pero ¿qué es la beneficencia? No es fácil, hay que definirla, cómo plantear ese principio como uno de los principios rectores de la bioética. Pero, y respecto de ser un poco filósofos los médicos, sí, pero teniendo en cuenta también en hacer un diálogo interdisciplinario, así como el médico sabe cosas que el filósofo que está en un comité de ética tiene que saber y aprender, también el filósofo tiene que saber enseñar o saber aportar, no enseñar algunas cosas, y yo creo que una de las grandes cosas que un filósofo puede hacer, más que grandes teorías, etcétera, es problematizar el uso de ciertos conceptos, como autonomía, problematizarlo, o sea, digamos, eso que hace el filósofo que siempre yo digo, bueno, según Hegel, el filósofo emprende vuelo después del atardecer, que quiere decir, cuando alguien hizo algo, y va el filósofo para decir, ¿por qué no hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? Etcétera, etcétera, y un poco problematizar con la idea de mejorar, ¿no es cierto? No con la idea de simplemente molestar. Pero yo de ninguna manera creo que esté mal lo que se hace en la práctica. Por eso dije, lo mejor que se hace en Argentina son los comités, por eso hablé del UNESCO, por eso dije que yo lo que estoy hablando es que la teoría no hay una buena teoría que acompañe a la praxis. Eso es lo que estoy diciendo. Y que eso es una falta de
los bioeticistas desde la academia que no han sido capaces de adaptar la teoría, no de adaptar la teoría, de ofrecer una teoría que sea aplicable a los contextos nuestros, ¿no? Pero sí, de acuerdo, Eduardo, claro. Ha pedido la palabra Carlos Fink. Sí, sí, gracias. Bueno, primero, creo que lamentablemente le voy a bajar el nivel a la charla. Carlos, di un poquito de dónde vienes. ¿Cómo? Di un poquito de dónde hablas para María Julia. Sí, bueno, justamente eso iba a decir, mi formación en la bioética es muy escasa. Yo tengo 50 años de médico, pero médico asistencial en la cardiología y casi, no exclusivamente, pero fundamentalmente en el ámbito público. Entonces siempre a los que son amigos, Juancho, Eduardo, Carlos Pesteguía, los bioeticistas, lo he visto como un faro, ¿no? Ahora, lo que quiero aportar es una visión desde el llano, de agradecerle a María Julia la exposición, por un lado por los conceptos profundos y las cuestiones y los cuestionamientos que creo que están buenísimos, que nos pueda hacer, y que fue brillante, pero además porque todo lo cierra con una postura de transmitirnos que es posible hacer cosas en ese plano, que no nos demos por vencidos, más allá de que haya pintado algunas cosas oscuras, sino todo lo contrario. Y en ese sentido le quiero pedir, porque no me quedó claro cuál es la revista, que nos repita cuál es la revista que recomienda. Sí, podemos, Juan les puede mandar el site, pero es Asociación por el Acceso Justo a los Medicamentos, AAAM. Está en la Carlos, invitación. En la invitación está sí. el link a la revista y a la revista Sin Permiso también. Bárbaro. Quería decirle otra cosita, no sé si sirve, porque tiene que ver con lo que ella dijo, que un poco aprendió de nosotros algo de tener un grupo más solidario. Bueno, la verdad es que quiero decir dos cosas. Una, que por ahí no conoce nuestras mezquindades, que también las tenemos. Seguro que no. Pero también que yo lo relaciono con otra cosa, que todos nosotros, o la inmensa mayoría, si bien la mayoría somos egresados universitarios, también somos trabajadores de la salud, y de la salud pública. Entonces tenemos una experiencia de vida de trabajar al lado del sufrimiento, y solidariamente y en conjunto. Y eso, el ser trabajadores y tener una experiencia solidaria, creo que no casualmente el formato de nuestras charlas se parece a los ateneos médicos, que nos han nutrido toda la vida en los hospitales, cosa que creo que los filósofos no hacen, y en ese sentido tenemos un desarrollo mayor, no en otro, por supuesto. Bueno, le quiero agradecer de nuevo y ya anoté la revista. Bueno, muchas gracias. Y sí, claro, se les nota eso de que de algún modo vienen del hospital público y de algún modo piensan las cosas, aunque trabajen en privado, piensan las cosas desde un punto de vista público, se les nota en las preguntas, en los comentarios, en la gente que invitan. O sea, a mí me sorprendió muchísimo cómo mantienen el nivel de gente que han invitado gente muy importante, que no es mi caso, pero han invitado gente Sí que es tu caso, sí. muy importante, reconocida, y yo he aprendido mucho con todo. Como también estoy aprendiendo, por eso les insisto, con esta gente de Madrid, gente que hace cosas también simplemente para luchar en contra, sobre todo, del tema de los precios de los medicamentos, etc. No hay ninguna palabra pedida que yo sepa, o sí, si me lo dicen, si no yo hago. Carlos Apesteguía, venga. No sé si tiene mucho que ver con tu charla, María Julia, pero yo desde hace un tiempo me venía cuestionando cuándo deberíamos dar muestras nosotros, Argentina, de solidaridad con el mundo menos desarrollado,
Y finalmente, ahora, Pero- ayer creo, Argentina hizo una Así que, donación de vacunas a Mozambique, a algunos países del Caribe y no me acuerdo si algún otro país poco favorecido. Porque esa es una cuestión, ¿no? Porque en general nos ponemos en el rol de víctimas o de los desposeídos con respecto, por ejemplo, al bien de las vacunas, pero hay otros que están peor que nosotros. Y a mí me satisface personalmente esta decisión de gobierno de contribuir con una donación que no sé cuánto de importante será en cuanto a volumen y demás, pero bueno, creo que es un gesto que a mí me parece respetable. por supuesto, yo también cuando lo vi, y se ha promocionado poco, porque no está en muchos portales, ni diarios, ni nada, no es fácil verlo. Y hay muchas cosas que se han hecho muy bien en Argentina, y no somos los pobres de la película. Tenemos esa tendencia medio tanguera a sentirnos siempre los más. Pero no, claro que no somos los pobres de la película. Y además, en algo que no somos los pobres de la película es en capacidad intelectual, y la gente que se ha reunido en Zoom y todo, gente que no es gente famosa y que se incorpora y que hable en la pandemia, ha sido impresionante. Eso fue una externalidad positiva de la pandemia. Pero las luchas no tienen que ser nacionales, las luchas tienen que ser internacionales, o sea, los derechos humanos se pelean todos juntos y ahora tenemos que pelear ante la OMS, y ese es nuestro objetivo. Cuando yo les digo que lo que ocurre, que a mí me indigne, lo que ocurre es barbarie, etc., hay muchas cosas que no se saben, que la gente no sabe. Que no sabe, por ejemplo, el precio de los medicamentos, el precio de la producción y el precio de lo que ganan, que no sabe cómo se decidieron ciertas cosas en pandemia, por ejemplo, ciertos cierres por pandemia, cerrar, confinar, etcétera, las presiones de los países para no quedarse sin turismo, etcétera, fueron fatales. Entonces, todo eso cómo influyó, pero no solo en los que viajen en avión, sino en aquellos que se les da por visitar a los países exóticos para sentirse un poco solidarios o cosas por el estilo. O sea, este es un tema, la crisis de la salud y la crisis de los derechos humanos, y lo que está ocurriendo en el mundo, y lo que pasó en las elecciones de Chile, y lo que es un mundo muy duro. Entonces, cada uno desde donde puede, hay que armarse, hay que salir, hay que armarse en el sentido de juntarse, ¿no? Hay que salir a las calles y hay que difundir. Y eso es la asignatura pendiente de la bioética como disciplina académica, insisto, no de ustedes. Yo lo hablo desde No, pero- lo que yo veo en la academia, sobre todo la gente de filosofía que hace bioética. Entonces, y esa es la asignatura pendiente. Esto no hay que encararlo solo con los papers en las revistas que dan en puntaje al CONICET y todo, no, esto hay que hacerlo en la trinchera, por eso es que mirar todos los tipos de portales y cosas en donde uno pueda meter problemas, cosas, sobre todo aciertos, no solo desaciertos, aciertos en la pandemia también. Y por eso me interesaba contárselos a ustedes, que son los que saben. Yo simplemente es más libresco lo mío. Y una experiencia que ya hace tantos años que ya no puedo hacer contar, porque ya no estoy en instituciones como para decirles pasa tal cosa. Por eso le preguntaba, ¿siguen habiendo curas? Y Carlos me dijo, no hay. no, Y es una es alegría. obligatorio. Hasta casi me gustaría volver a un comité sin curas.
Yo quería hacer un comentario, creo que no hay nadie que haya pedido la palabra, pero pídanla. Yo voy a hacer un comentario. A ver, yo creo que te entendimos perfectamente, María Julia. Lo que pasa es que tu discurso, desde la teoría, nos interpela en la praxis, en el día a día. Y yo te dije al principio que no has hecho una enmienda a la totalidad, pero casi. O sea, yo ahora casi diría que has hecho una enmienda a la totalidad. ¿Por qué? Porque el Diego Gracia ha puesto, digamos, ese nivel de dos niveles en los principios, pero Diego, eso fue ayer, digamos, en el tiempo, ¿no? Hace poco, y además los otros 4 estaban igualados, y la justicia, digamos, que quedaba colgada. Pero, no, digamos, la práctica médica viene de una formación, digamos, hasta abusiva a veces del otro, del paciente, es decir, en las urgencias, en los tiempos que nosotros nos empezamos a formar, había determinadas prácticas que eran abusivas. Después la residencia y la formación más moderna lo evitó, pero digamos, considerar al paciente como un ser humano en igualdad de derechos, que el médico que lo está tratando, que el sistema, porque no es solo el médico, enfermería, el camillero, cuesta mucho en los hospitales. O sea, ha habido muchas tendencias autoritarias y a violar derechos, bueno, simplemente porque sí, porque se puede, porque, bueno, no pasa nada. Entonces, los 4 principios, a mí me parece que no pueden ser buenos, porque ¿a dónde está la ética que se reduzca a 4 principios? O sea, eso ya de entrada no puede ser bueno. O sea, ¿qué tenemos? 4 recetas. Usa la 1, la 2, la 3, piensa, pero lo que te hace es pensar, te interroga, que es lo que tú nos has hecho ahora. O sea, te hace pensar, te hace decir, bueno, esto que estoy haciendo, toca, no toca, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya solo que te lo pregunte, ya es un paso. Y a mí me parece que eso fue importante y, digamos, yo diría que vino de la mano de la bioética. Yo no sé lo de los comités, porque vos preguntabas cómo funcionan aquí. Aquí tampoco hay curas, pero yo, el comité de bioética, para casos particulares, yo he trabajado en intensivos toda mi vida y huía de eso, porque era como, no sé, pasarle el fardo, digamos, la patata caliente a otro, ahora para que decida. No, teníamos que decidir nosotros, teniendo en cuenta, digamos, qué violación de derechos humanos hacíamos, cómo podíamos aplicar los principios, pero digamos, yo no sé si ustedes, Carlos, o los que están en los comités ahí, tratan casos particulares, pero yo me negaba, intentaba huir de eso. Y el tema de la justicia, claro, una cosa es, si tienes un sistema sanitario totalmente injusto o que se acerca a una cierta equidad, justicia, distribución de recursos, no sé, una cierta igualdad en el sentido de acceso a la medicina, de acceso a los medicamentos. Bueno, tienes un paraguas muy, muy potente. Sí que hay injusticias, siempre las hay, pero digamos, no está directamente ligada al poder adquisitivo o a veces sí, pero digamos que la gran mayoría tiene, por lo menos en España, un acceso a una medicina relativamente homogénea y relativamente de calidad, que tiene muchos problemas y que cada vez tiene más ahora por todo el capitalismo y el ultraliberalismo que también entra en medicina. Pero yo durante mis 30 y pico de años, o yo qué sé, no sé, 40, de práctica aquí, no lo vivía tan flagrante como cuando hablaba con mis colegas en Argentina, que a veces discutíamos de estos temas, ¿no? Me parece que teníamos, bueno, un paraguas
bueno, un sistema nacional de salud te da un paraguas. No sé si es muy justo o no, si cumple el criterio de justicia, pues seguramente no, porque bueno, después, yo qué sé, en comparación con otros países, pues ya no. Pero bueno, yo creo que lo importante, bueno, resumiendo, es que te interrogues y que eso vino de la mano, por lo menos a nivel de la praxis de cada día, de esta disciplina. Me parece que va muy, muy, muy asociada aquí, por lo menos. Sí, de todas maneras, por ejemplo, Inglaterra con un sistema de salud muy buena fue bastante deficitaria en la pandemia, ¿no? Y Argentina con un sistema de salud fundido, con un Ministerio de Salud convertido en secretaría, desfinanciado, etcétera, dio una muy buena respuesta pública ante la pandemia y sigue dando respuesta con todas las limitaciones a un sistema de salud que está saturado y que en donde cada día más gente de lo público va a lo privado, etc. A mí estaba recordando, esto me sirvió un poco para recordar esta charla. Estos días he estado pensando mucho y es como que volví a mi historia, ¿no? Lo cual a veces es bueno y otras veces no tanto. Pero recuerdo que cuando yo estuve en el Comité de Ética del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, muchos años. Y recuerdo que una de las tantas crisis argentinas, no recuerdo cuál, posiblemente fue la del 2000, mucha gente, como diría el señor que fue presidente de Argentina, cayó en la salud pública. Y resulta que una de las cosas que se planteaba en el comité era cómo había cambiado la demanda de los padres de los chiquitos respecto a los médicos. Y entonces, que venían del sistema privado de salud. Y fue muy interesante ver qué cosas cambiaban cuando la gente que estaba acostumbrada a un sistema privado pasaba al sistema público. Sobre todo porque, éramos prácticamente todas mujeres en el comité, sobre todo porque había una cosa de ida y vuelta, o sea, los médicos les tenían que enseñar que estaban en un sistema público, que había reglas, que había normas, que no eran clientes, que no podían exigirle al médico como le exigían por ahí en una institución privada, y por supuesto que sí, que cambia mucho la visión del problema en un ámbito médico y en un ámbito no médico. E insisto con el tema de la teoría bioética en un principio fue como un shock cuando se empezó a gestionar, cuando la ley porque antes no había comité de ética, cuando la ley de comités de ética, lo mismo con la ley de comité de ética de la investigación, etcétera, y produjo un shock. Son instituciones y como tales tienen su propia lógica, muy personal en muchos casos, depende mucho de quiénes estén en el comité, cómo es ese comité. Y en ese sentido, yo los veo a los comités en este momento como fuerzas sociales, digamos, para impulsar cambios, para impulsar justicia. Así los veo yo a los comités. O así quiero verlos, porque en realidad no los veo. Por eso se los pregunto a ustedes, o así los imagino. No los veo, pero los imagino. Me gustaría verlos y cuando los veo a ustedes, pienso, sí, deben ser eso. Como, digamos, bueno, como necesitamos en este momento aglutinar fuerzas de distintos lugares, ya que los partidos políticos tradicionales no aglutinan fuerzas, etcétera, bueno, desde movimientos sociales, etcétera, y los comités de ética, para mi modo de ver, tienen un papel muy, muy importante para cumplir respecto de movilizar un poco, obviamente, la opinión pública, pero también hacerle un poco de ruido a la bioética como disciplina académica, hacerle un poco de ruido sobre las cosas que no se plantean, no se hacen, porque la bioética, por otro lado,
están todas las facultades de medicina, en las facultades privadas, hay mucha gente dictando la materia, etc. Y no estoy tan segura de que eso, nuevamente hablando de la bioética académica, sea un elemento de cambio, sino algo que se adapta un poco a las distintas instituciones, las facultades, la facultad de medicina, etcétera, que tienen sus propias lógicas. No sé hasta qué punto son instancias críticas, pero nuevamente es una pregunta, no lo sé. Se me preguntó. Bueno, estás pidiendo una vuelta de tuerca más, ¿no? Me parece que Carlos Arizpestegui había levantado la mano, ¿o no? Sí, simplemente para... Perdón, y después está Carlos Nava, y no tengo a nadie más. Aviso. Sí, Carlos. No, para aportar de que yo desde el Comité de Bioética Asistencial del Posadas, una de las cosas que valoro más y tiene que ver con esto de lo que se ha estado hablando, es el rol de los trabajadores sociales dentro de la composición del comité. A mí me parece que ahí se encuentra el caminito como para tratar de conseguir más justicia en los casos en que se presentan dificultades en este aspecto. Esto desde el llano, digamos, ¿no? Y en cuanto a lo de interpelar a la academia, nosotros por ahora interpelamos a las autoridades, bueno, y tratamos de obtener lo que los pacientes necesitan. Carlos Nava. Ah, no, perdón, si quieres contestar, María Julia, que... No, Perdón, me parece perfecto que interpelen a las autoridades. Quizás yo sangro por la herida, ¿no? Que a veces pienso, yo pensé que la bioética podía ser más política, en algún sentido, ¿no? La bioética académica, más política, y generar eso que, o quizás fue un simple deseo mío que no se cumplió, y bueno, y por eso les estoy diciendo esto, ¿no? Pero creo que como academia, como disciplina, como a nivel mundial, etcétera, se queda corto. Bueno, me parece que me toca a mí. Carlos, sí. Perdón. Carlos, sí. No, simplemente por esto en lo que insiste María Julia. A mí me parece que una dificultad es el hecho de que hay demasiadas visiones políticas distintas dentro del ambiente de la bioética en Argentina. Por lo menos eso, de lo poquito que conozco, es lo que a mí me parece ver, ¿no? Que no hay la supremacía, digamos, de una posición sobre otras, y bueno, y es difícil encontrar homogeneidad en las posiciones desde el punto de vista de la política, digamos. Sí, claro. De todas maneras, ¿cuál domina en este momento en Argentina? ¿Qué posición teórica bioética? No lo Si sé. uno lo evaluara por la composición del comité al cual convocó el Ministerio de Salud, uno podría pensar de que es la bioética que tiene que ver con la declaración de la UNESCO. Si uno lo quiere ver por la cuestión más académica, supongo que pensaría en Flaxo como entidad que se destaca más. Bueno, no sé si tengo otras a mano como para ofrecer. ¿Y la iglesia? Bueno, sí, la iglesia, sí, por supuesto. La UCA, la Universidad Católica, tiene Mucho poder. un comité de ética que además está
aumentando su vinculación con otros organismos como el Comité de la Academia de Medicina, que ahora está muy vinculado a la gente de la Universidad Católica, y de algún otro, bueno, FELAIBE, que es una entidad latinoamericana cuyo nuevo coordinador es Perazo, que también es de la Universidad Católica. Sí, la Iglesia tiene un rol, pero digamos, como que le puede hablar a un sector. Bastante amplio. Carlos Nava y después Liliana Lorenzo. Y igual con esto terminaríamos, si os parece. Liliana, te cedo la palabra, si querés yo después digo. Bueno, yo me voy a expresar por la negativa. Trabajo en una institución privada que no tiene comité de bioética, y creo que lo más cercano a la bioética que tiene es hacer firmar consentimientos informados, todo destinado a evitar juicios. La verdad es que es lamentable lo que estoy diciendo, pero es así. Y se me ocurre que debe haber otras instituciones privadas importantes que funcionan con la ausencia de los comités de bioética. Y te quería agradecer, María Julia, porque por ahí este desafío que pusiste en nuestras cabezas hace que habernos encontrado para sobrevivir a la pandemia y sentirnos menos aislados y menos solos, bueno, por ahí propusiste una tarea para hacer. La futura. Sí, una tarea a futuro que nosotros, que en nuestra mayoría somos preexistentes a los comités de bioética y que nos educaron en el poder absoluto sobre el paciente. Algún día tendríamos que hacer un acto de desagravio colectivo a todos los pacientes a los que dañamos sin querer, digamos. Bueno, por ahí tenemos una tarea reparatoria por adelante. Gracias por hacernos pensar otra vez. Gracias, Liliana. Gracias. Te cedo la palabra, Carlos. Bueno, no, yo quería decir, a mí me parece que hay dos niveles que son muy diferentes. Uno, el nivel en la práctica médica, nosotros como médicos con los pacientes, o los comités de ética en las instituciones. Y ahí, bueno, todos ustedes opinaron, pero me parece que hay otro nivel y en ese sentido María Julia, yo creo que se refería con total contundencia, que es en el nivel de las instituciones y de la gobernanza del mundo. Y, por ejemplo, que la OMS haya perdido la relevancia que perdió, que la Organización Mundial de Comercio haya hecho que los medicamentos son una propiedad privada y tienen patente, entre esos las vacunas. Es una derrota inmensa a la bioética. Y ahí, y parecería como que el mundo se ha puesto de rodillas ante este tipo de cuestiones. Y parecería que los fabricantes de vacunas, como Pfizer o otros, han puesto de rodillas al mundo en estos temas. Y eso, si seguimos en pequeña escala o degradando la escala o disminuyendo la escala, en todos los aspectos. O sea, la mercantilización de la medicina es una derrota ética. Y cuando Juan Manuel decía, bueno, en un sistema de salud como España, que es igualitario y para todos, es una cosa. Y en la Argentina, que eso no existe, existen pequeños nichos donde uno desde un hospital público ejerce lo mejor que puede, e incluso de un lugar privado.
se hace un nicho y hace lo mejor que puede. Pero el sistema es muy injusto, es muy desigual, y hay que estar todo el tiempo luchando contra eso y luchando contra las enfermedades de los pacientes, y claro, y queda poco tiempo. Entonces, el desafío es político general. O sea, ¿cómo poder revertir? Claro, y nosotros encima pensábamos, y lo pensábamos, las patentes de las vacunas. ¿Y cómo haces para que si no hay patentes, qué cambia? Si no te pasan la tecnología, ¿qué cambia? Y ha habido ejemplos que del mundo, como fue la penicilina en los 50 o en los 40, la OMS autorizó que la India fabricara penicilina con un laboratorio público que no reconocía las vacunas. Yo pensé que era algo que había sido como una trampa del sistema poder fabricar sin vacunas. No, fue con apoyo y crédito de la OMS. Y hoy estamos lejísimos de eso. La OMS cumple un rol, la verdad, en algunos aspectos hasta vergonzoso, pero tampoco podemos decir no a la OMS. Bueno, ahí hay una lucha muy grande desde todos los niveles, como partícipes de la lucha política, como miembros profesionales de la salud, trabajadores de la salud, o desde la academia de la ética. Sí, pero Así si que, pudimos con la dictadura. bueno, entonces ese es el desafío verdadero, y es un desafío que nos llama a todos y que está muy bien que nos lo hayas hecho. O sea, bueno, que mientras podamos caminar, caminemos. Salgamos claro, a muy bien, caminar María y Julia. pedir. Pero Así que además, nada, de no nuevo te agradezco un necesitamos, montón todo esto. no necesitamos ir directo a la OMS. Nuestros gobiernos también tienen que tomar conciencia de eso. O sea, hay que robarle al capital privado lo que nos robaron. O sea, hay que expropiar a los expropiadores. El filantrocapitalismo expropió la OMS. Bueno, Bill Gates tiene el 80% de las contribuciones voluntarias, y Bill Gates fue el que decidió cómo se repartían equitativamente las COVAX, además de algunos otros países y algunas otras organizaciones menos horribles que fundaciones con la de Gates. O sea, ese tipo de cosas hay que volver a la OMS, que sea una institución multinacional con participación de todos los 149 países en ese momento, no sé cuántos serían ahora, financiada de acuerdo a la capacidad de pago. Y esas luchas son durísimas, pero hay que caminarlas. ¿Y por qué no vamos a poder si pudimos antes? Yo se los Bueno, digo a ustedes y después me escondo a llorar un rato en el baño, pero bueno. no, pero a mí me parece muy bueno porque es ayudarnos a construir nuevos paradigmas de lucha. Y esa es Sí. una lucha que no la vemos. Bueno, nos parece que, bueno, que es normal, que el capitalismo es así y que, bueno, es difícil de cambiar, pero lo primero que tenemos que cambiar es lo que vos decís, que se puede hacer algo y pensarlo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a a ustedes. ver, habíamos cerrado el turno de palabras, pero ahora acaba Tote de pedir que quiere hacer un comentario. Es el último, ¿vale? Vale, gracias. Juan, yo le quería preguntar cómo entiende ella que las personas que desean abortar y van a los médicos, estos por conciencia se niegan. Y al mismo tiempo, otra de las preguntas que le quisiera hacer es por qué los facultativos de los hospitales públicos, haciendo uso del acto de conciencia, tampoco quieren ayudar a la mujer que quiere abortar. Son dos problemas que tienen muchas mujeres en el mundo y que no hay solución. No hay solución real. Sí de los papeles y sí de hablar. Pero el bla, bla, bla se conoce en muchos sitios. Pero la realidad de los comités, desgraciadamente por conocimientos en los hospitales, real, poniendo el dedo en la llaga, no existe. En España. Sí, sí, hablo en España. Sí, sí. En las diferentes comunidades. Yo justamente ahora estoy dirigiendo una tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, sobre el tema de la objeción de conciencia y el aborto. Y como siempre ocurre, cuando uno dirige una tesis aprende muchísimo, porque
sea, yo siempre aprendo mucho de la gente que dirijo y trato de ayudar, pero... Y claro, el problema es cómo la objeción de conciencia, que en un principio, cómo ha mutado el concepto de objeción de conciencia, de dónde viene, que viene, era un uso militar, eso he aprendido antes, después se pasó a la salud, después hay distintos usos, pero en realidad en este momento la objeción de conciencia es algo que utilizan los poderosos en contra de los débiles, y en este caso la mujer que quiere abortar y los médicos que están en instituciones en donde les permiten hacer objeción de conciencia sin que haya otro profesional que haga el aborto cuando lo permite la ley, ¿no? Entonces ese es el problema, porque si uno no está en un hospital público, ¿puede ser objetor de conciencia si es el único médico que hay en ginecología? No, no puede, porque estaría yendo en contra de los derechos. Entonces es un problema institucional. La mujer tiene derecho a abortar. Claro. No, Y el no, médico, pero si y es el un médico- Estado, ya, pero ellos objetan el sentido religioso. Esto es Sí. muy común aquí. Entonces, pero la Constitución es laica, el país es laico. Sí. Entonces, le permiten los tribunales hacer la objeción de conciencia a través de la religión. Sí, lo que pasa es que lo que tiene que garantizar el hospital es que haya otro médico que lo haga, si Pero es legal. el Comité de Bioética no debería estar aquí. Bueno, Pregunto. seguramente, claro, seguramente. Pero, Tote, por ley todos los hospitales tienen que Sí, respetar... palabras, perdón, Juan. No, He no, dicho no, antes no. bla, bla, bla. No. No, Lo digo claro, por otra cosa es experiencia. lo que pasa. Bueno, Sí, otra cosa es lo que pasa. experiencias puede haber muchos, pero no puede ser que todo el hospital sea objetor de conciencia de una práctica que se tiene que realizar que esté autorizada legalmente. Esto es así. Ahora, puede haber excepciones, pero decir que en todos los hospitales pasa eso, no. Habrá alguno. No. El problema es cuando hay Oh. un hospital, por ejemplo, acá se planteó, esto también lo estoy aprendiendo de la tesis que estoy dirigiendo, que realmente es un personaje, la chica que hace la tesis, muy, muy simpática y muy inteligente, y ella es socióloga, y entonces está haciendo análisis de campo de quiénes objetan, por qué objetan, si saben, es muy interesante lo que hace. El problema es cuando hay un hospital en donde se reconoce confesional, como hay ciertas instituciones que están ligadas a poderes eclesiásticos. Claro, Entonces, el Opus. el Opus, por ejemplo. Sí. Sí, exactamente. Entonces el tema es, ¿pueden hacerlo? Y en realidad no, porque si se consideran como un hospital privado, pero que está sometido a la legislación del país, porque si no, yo también puedo hacer un hospital para matar los que no me gustan, Claro. los que no son Opus, ¿no? En realidad no, porque claro, o los que no son, claro. Pero en realidad no, porque la ley dice que eso es un derecho, entonces un hospital no puede. Pero es muy interesante el tema, muy interesante. Hay aspectos sociológicos, hay aspectos jurídicos, hay aspectos legales, y fundamentalmente el tema es la iglesia, sí. Gracias por la respuesta. De nada. Bueno, lo dejamos aquí. Yo creo que nos has dado un buen revolcón y nos has abierto la cabeza, como le gusta decir a Liliana, y has hecho muchas preguntas y algunas habrás recibido respuesta, otras seguramente no las tenemos ni nosotros ni nadie. Y esta apelación que has hecho, digamos, bueno, casi a hacer política, ¿no? O a defender lo defendible, la justicia entre todos. Que me parece, bueno, está dentro de los que hemos dicho que nos une de alguna manera. Yo quería pedir, no sé, un aplauso para María Julia y agradecerle muchísimo todo lo que nos transmitió. Yo los aplaudo a ustedes por lo que han logrado. Por lo que han logrado y bueno, nuevamente me ha servido mucho para sentirme acompañada también en la pandemia. Hace casi 2 años que estoy sola y es duro.
Pero sí les agradezco mucho. Chao, hasta mañana.